tardes, queridos hermanos. Les saludo en esta tarde, le habla el pastor Pablo a esta hora de la tarde. Bendecirle en esta hora en el nombre del Señor, saludarle a usted en esta tarde, una tarde helada, heladísima acá en Victoria. Pero damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, damos gracias al Señor porque Él ha sido con cada uno de nosotros. Sé que Dios ha guardado su vida, ha guardado mi vida. De una u otra forma, hoy día estamos en este lugar, estamos con vida porque así Dios lo ha querido. Así Dios lo ha propiciado, amén. Y usted y yo en este día podemos estar delante de su presencia porque su favor, su amor y su misericordia permanecen sobre nuestras vidas, amén. Así que le saludo a usted que está allí a través de la radio, a través de Radio Corporación de Victoria, allí en la 105.5 del dial FM Estéreo. A usted también que está allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Y a lo mejor usted también que está allí a través del Facebook Live de la iglesia CTUE Victoria. Le saludo, le bendigo en esta tarde. Le habla el pastor Pablo y quiero en esta tarde poder acompañarle, no solamente acompañarle, sino que poder llevar una palabra allí a su hogar, a su vida. Quiero hablarle de una palabra muy pequeña, de una palabra muy cortita, pero que tiene un poder extraordinario. ¿Y sabe cuál es esa palabra? Esa palabra es la fe. Amén, la fe para poder usted y yo conducirnos acá en la tierra. Una fe para poder usted y yo cada día alegrar el corazón de Dios. Para poder alegrarle cada día a Él. Para poder materializar lo invisible a lo visible. Para poder traer lo que está en el cielo acá a la tierra. Amén, una palabra que nos da el potencial, que nos da el poder. Para poder conectar la tierra con el cielo y el cielo también, cierto, traer lo que la tierra necesita, lo que usted necesita, lo que su casa necesita, lo que su hogar necesita. ¿Sí? En un mensaje pasado yo le hablé de la importancia de seguir esperando lo que esperamos. ¿Sí? Lo importante que es esperar lo que usted y yo estamos esperando. Mire qué importante. Usted dirá, pero suena como un trabalengua. No, no es un trabalengua. Es importantísimo que tú no te detengas, que tú no desmayes en tu espera conforme a lo que Dios te ha hablado. Por eso la importancia de esperar lo que esperamos, la importancia de mantenernos inamovible en todo lo que usted y yo esperamos de parte de Dios. ¿Usted espera algo de parte de Dios? Claro, si usted tiene fe, usted tiene que esperar algo de parte de Dios. Amén, el que tiene fe va a hablar conforme a lo que Dios dice. El que tiene fe va a hablar conforme a lo que Dios estableció en su palabra. El que tiene fe tiene que esperar, tiene que tener esperanza en lo que Dios le habló. Amén. Claro, porque imagínese usted una fe sin esperanza, esperando. ¿Qué está haciendo? No sé, esperando, pero ¿qué estás esperando? Cualquier cosa. Usted y yo no podemos esperar cualquier cosa porque la fe tiene un sustento y el sustento, la base, es la palabra de Dios. Amén. La importancia de mantenernos estables, persistentes, osados con una fe inquebrantable en el tiempo que usted y yo nos mantenemos esperando. Que nada ni nadie, cierto, nos pueda hacer cambiar la confianza que tenemos en lo que esperamos. Por eso que aunque todos, escúcheme bien, aunque todos seamos golpeados de una manera u otra, ya por la situación difícil que enfrentamos o atravesamos en este tiempo, ¿sí? Debemos aprender a lograr, debemos aprender a creer. Amén, debemos aprender a conquistar cosas que naturalmente u humanamente, ¿sí? Y humanamente no son fáciles de conquistar, sino difíciles. Amén, usted y yo debemos aprender a esperar, debemos aprender a conquistar las cosas que humanamente usted no puede conquistar. Porque hay cosas que usted humanamente puede conquistar y esas cosas no son difíciles. Amén, lo difícil es lo que trae la fe. Lo difícil es lo que trae la fe, es lo que Dios nos entrega cada día por medio de lo que Él nos habló. En un momento quizás donde a lo mejor muchos han tirado la toalla. Mire lo que le voy a decir. Nosotros hemos estado en un momento el cual ha sido difícil también para nosotros y sé que para cada uno de todos aquellos que nos ha tocado enfrentar la situación que estamos enfrentando, viviendo en este tiempo. ¿Sí? Y en un momento quizás en donde a lo mejor muchos han tirado la toalla, en donde quizás muchos están en una posición de protección, ¿sí? A causa del miedo que provoca la situación que estamos viviendo y enfrentando, ya nosotros como muchos otros nos hemos determinado a seguir avanzando. Amén, en medio de las situaciones hoy día estamos en este lugar. En medio de los problemas hoy día estamos en este lugar. En medio de lo que hemos enfrentado no hemos decidido a seguir avanzando. Desde el momento que vino esto sobre nuestro país, que llegó esto a nuestro país, nos determinamos nosotros a seguir avanzando.
nos determinamos a seguir creyéndole a Dios, a seguir teniendo fe. Amén, a seguir esperando lo que estábamos esperando de parte de Dios. Claro, porque el hecho de que exista una tremenda situación, ¿sí?, o esta gran pandemia, no puede hacerlo pensar o esperar. No puede hacerlo pensar o esperar que usted o su familia, mire, no lo puede hacer esperar o pensar que usted y su familia va a recibir la peor parte. Va a recibir la peor parte de lo que usted y yo estamos enfrentando. Eso sería una falta de fe tremenda. Amén. Usted no puede esperar lo mejor, no puede esperar lo peor. Usted tiene que esperar lo mejor de parte de Dios. ¿Se imagina usted si en medio de lo que enfrentamos usted espera lo mejor, o sea, lo peor de lo que enfrentamos? Claro, sería terrible. O sea, hay una falta de convicción, de fe, ¿sí?, y de confianza en Dios terrible. Porque usted y yo no podemos, usted y yo podemos proteger, mire lo que le voy a decir, y podemos cubrir a los nuestros, a nuestra familia a través de la fe que tenemos en nuestro Dios. Amén. Cuando usted y yo estamos buscando, estamos orando, estamos clamando, estamos cada día levantando ese vallado alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra familia. Usted y yo lo que estamos haciendo de una u otra manera, estamos protegiendo nuestra casa. Amén. Y si usted y yo estamos buscando a Dios, entonces tú no puedes esperar lo peor de lo que estás enfrentando. Usted tiene que esperar lo mejor. Amén. Usted tiene que esperar lo mejor porque eso hace la fe. La fe te conecta con lo mejor, no con lo peor. La fe a usted lo conecta con el cielo. La fe a usted lo conecta con la paz, con lo que Dios estableció en su palabra, con lo que Dios establece por medio de ella. Amén. Porque usted y yo podemos protegerle, decía yo, y cubrir a nuestros hijos, a nuestra familia a través de la fe que tenemos en nuestro Dios. Claro, porque serán esos momentos en los cuales usted se dará cuenta si realmente tiene fe en Dios o no la tiene. Estos son los momentos en los que a usted lo llevan a darse cuenta si realmente nuestra fe estaba posicionada en la roca que es Cristo. Si su fe realmente estaba sustentada y fundamentada en la palabra de Dios. Claro, serán estos los momentos en los cuales usted sabrá o se dará cuenta, ¿sí?, si su fe está sustentada y fortalecida por la palabra y la confianza que usted y yo tenemos en Dios. Porque es fácil creer cuando todo va bien, ¿o no? Para usted es fácil creer cuando todo va bien, o le es difícil creer cuando todo va bien. No, para todo es fácil creer cuando todo va bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas que enfrentamos o vivimos ya no son tan buenas? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su casa, con su alrededor? Cuando lo que usted y yo enfrentamos, ya no son color de rosa, ya no nos provocan risa. Claro, porque es ahí donde usted y yo debemos comprender si usted y yo estamos esperando en fe. Es ahí donde usted y yo debemos darnos cuenta si en realidad lo que esperamos, lo esperamos en la fe o lo esperamos a través de un buen deseo. Es ahí donde usted debe comprender que si usted está esperando en fe, esa fe en la cual usted espera lo tiene que llevar, mire lo que le voy a decir, lo tiene que llevar a tener las obras correspondientes y que dan testimonio de esa fe de la cual usted habla y profesa. ¿Cuántos saben que la fe tiene obra correspondiente? La Biblia dice que la fe tiene su obra correspondiente. Claro, su fe tiene la obra correspondiente. La fe suya no es una fe muerta, tiene que ser una fe que en medio del problema, la situación, lo lleve a vencer. Lo lleva a vencer. ¿Cómo usted y yo vencimos en medio del problema o la situación? Cuando tu fe está puesta en lo que Dios dijo. Porque si tu fe está puesta en lo que Dios dijo, tú estás esperando lo que Dios va a traer, conforme a lo que te habló. ¿Y cuántos saben que Dios tiene pensamiento de bien? Que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, pensamiento de paz para ti, pensamiento de paz para mí, para darnos el final que usted y yo esperamos. Y decía yo que cuando la fe que profesamos y declaramos tener no tiene su obra correspondiente, escuche lo que le voy a decir, habrá momentos en que usted la tendrá que desarrollar. Cuando tu fe no tiene la obra correspondiente, porque ¿cuántos saben que Dios cumplirá el propósito en nosotros? ¿Sí? Dios va a cumplir su propósito en usted, lo cumplirá también en mí. Y cuando su fe, mire lo que le voy a decir, no tiene su obra correspondiente, no tiene la obra correspondiente, habrá momentos en que usted tendrá que desarrollarla. Usted la va a tener que desarrollar si está esperando en Dios y en lo que Dios le habló. La va a tener que desarrollar. Es como aquí el que no le gusta correr, hermano. ¿A cuánto le gustan correr? A mí no me gusta correr. Se le nota, no me gusta correr. Y es como aquí el que no le gusta correr. La pastora me hace así.
Yo la acuso al tiro. Ya es como aquel que no le gusta correr. Es como aquel que es lento a lo mejor para caminar. ¿Sí? Porque esa persona puede ser muy lenta, mire, o gustarle quizás no correr nunca. Pero póngale un perro mañoso detrás, ¿sabe qué va a pasar? Le guste o no, va a tener que correr. ¿Y sabe qué va a descubrir esa persona? Que lo que creía que no podía hacer o que no le gustaba hacer, lo pudo hacer. Claro, lo pudo hacer y pudo arrancar de ese perro mañoso que venía detrás de él. Muchas veces, si tu fe no tiene obra, tendremos que pasar procesos, tendremos que pasar circunstancias donde tú y yo vamos a ser forzados a desarrollar esa fe, a que tu fe y mi fe tenga esa obra correspondiente. Porque si tu fe no tiene la obra correspondiente, mira lo que te voy a decir, la Biblia dice que es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Santiago dijo, no, esa fe es muerta en sí misma, no tiene sentido. Claro, y como Dios quiere cumplir y va a cumplir su propósito en usted y en mí, hay situaciones que vamos a tener que enfrentar. Hay situaciones con las cuales vamos a tener que lidiar. ¿Sabe para qué? Para aprender a correr. Claro, para aprender a correr y después empezar a desarrollarnos en esa fe, en ese correr, en ese arrancar. Claro, por eso le decía, póngale un perro atrás a alguien que no quiere correr, va a correr igual, hermano. La pregunta mía, ¿es mejor tener fe o esperar que venga el problema y tengas que sí o sí creer? Es mejor creer ahora, es mejor creer por la palabra, es mejor creer por lo que Dios nos dice, nos habla, que tener que correr cuando venga el problema. Porque vamos a tener que correr igual. Yo siempre digo, usted si se prepara ahora, pelea la batalla ahora, la buena batalla ahora, no tendrá que aprender a pelear en la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque se irá antes. Pero si no, sí o sí va a tener que aprender a pelear. Va a tener que aprender a batallar. O sea, es una lección que tú y yo tomamos, pero Dios siempre nos presenta la buena alternativa, la buena oportunidad. Claro, la buena oportunidad. Porque a usted le guste o no, va a tener que aprender a batallar. O sea, va a tener que aprender a correr, a luchar, o va a tener que aprender, ¿sabe qué? A tener obra a través de su fe. Claro, la fe que tenemos en Dios y en su palabra en algún momento usted la tendrá que desarrollar. Tendrá que aprender a desarrollar la obra correspondiente de esa fe. Y lo vamos a tener que hacer confiando en lo que Dios nos llamó a hacer. O con un gran problema, mi hermano, detrás. ¿La va a desarrollar confiando en lo que Dios nos habla y nos manda a hacer? ¿O la vamos a tener que hacer igual, pero ahora con un problema detrás? Sí, como aquel que no quería correr. Lo vamos a tener que desarrollar igual. La tendremos que hacer esperando, confiando en lo que Dios dijo. O con un problema detrás, con un perro, como le decía yo, detrás. El apóstol Santiago lo dijo en algún momento cuando dice, muéstrenme su fe sin sus obras, y yo les mostraré mi fe por mis obras. Y también dijo, porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Entonces, para que alguien desarrolle, mire, para alguien que desarrolla su fe a través de sus obras, será muy difícil, escuche bien, sufrir derrotas. Para alguien que desarrolla su fe a través de sus obras, será muy difícil sufrir derrota. Y esto que le digo, no le estoy diciendo con esto, sí, que no pasaremos momentos difíciles, no, los vamos a pasar. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla allí en Corintios? Dice perseguido, atribulado, dice pero no derrotado. Caído, dice pero no derrotado. O sea, vamos a sufrir situaciones, pero no habrán derrotas. ¿Sabes por qué? Porque la fe te levanta. Porque la fe te lleva a creer que hay una victoria en ti. Claro, que aunque tú no veas lo que estás esperando, hay una victoria ya guardada para ti. Claro, entonces para alguien que desarrolla su fe a través de sus obras será muy difícil tener o sufrir derrotas. Y no estoy diciendo, le decía yo, que no vamos a pasar momentos difíciles, sino que estoy seguro que vamos a ver la mano de Dios en cada momento difícil que a usted y a mí nos toque enfrentar. Vamos a ver la mano de Dios si tú y yo tenemos fe. Mire, hoy día quiero hablarle solo de un verso. Por eso le hablo de esto antes de entrar a la palabra de Dios, para que usted y yo podamos entender lo que ese verso dice, porque lo podemos leer muchas veces. Pero si no entendemos, no meditamos en lo que dice, no vamos a comprender nunca lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Claro, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer.
Por eso la pregunta de hoy día es: ¿qué nos da esa convicción? ¿Sabe lo que nos da esa convicción? Una constante relación con Dios. Porque si usted tiene fe, necesitará estar conectado con Él. Necesitará estar conectado con Él siempre, conectado con su palabra, con lo que Dios quiere hablar. Porque la fe viene por el oír y cada día Dios está fortaleciendo su fe, regando su fe. Cada día Dios está sustentando su fe. Claro, esa es la obra que cuando crece y se desarrolla se mantiene y te hace mantenerte inamovible esperando lo que de parte de Dios tú esperas. Claro, porque tú sabes que Dios nunca te va a dejar de proveer. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, Dios nunca dejará de ser tu proveedor. Dios nunca dejará de ser tu proveedor. Si tú tienes fe, hay una puerta abierta de bendición para usted. Entonces la fe es algo que debe tener cada persona que dice tener a Jesús en su corazón. Tú y yo, si decimos tener Jesús en nuestro corazón, no podemos tener a Jesús y no tener fe. No podemos decir conocer a Jesús y no tener fe, porque Jesús es la palabra y esa fe está sustentada en Jesús, en su palabra. Entonces la fe es algo que debe tener cada persona que dice tener a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien diga que es un creyente si no tiene fe, porque no hay manera que eso suceda. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo eterno. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo eterno. Por eso cuando hablamos de fe no podemos esperar algo de lo natural, sino que tenemos que esperar algo del cielo. Tenemos que esperar algo que viene de parte de Dios. Claro, esperar algo que viene de parte de Dios. Porque la fe tiene el poder, escúcheme bien, tiene el poder de ver lo que usted y yo en medio de lo que enfrentamos no vemos. ¿Sí? La fe tiene el poder para llevarte a ver lo que tú y yo en medio de lo que enfrentamos y vivimos cada día no podemos ver naturalmente. Claro, la fe tiene poder y el poder de ver lo que usted y yo en medio de lo que vivimos y enfrentamos no vemos. Eso dice la Escritura, que la fe tiene el poder de ver lo invisible de parte de Dios. Y aquí voy a ir al mensaje, Hebreos 11:3. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice: por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche bien, ese poder tiene la fe que usted tiene en la palabra de Dios. Sí, ese poder tiene la fe que usted tiene en la palabra de Dios. Lo hace ver, no lo que se ve. Lo hace ver lo que no se ve. ¿Sabe por qué? Porque el incrédulo vive por lo que ve. Por eso cuando usted le habla a un incrédulo, el incrédulo dice: no, es que esta es la realidad, es que esto es así, no, es que esto no va a cambiar, no, es que no es para tanto, yo no creo que eso sea verdad. El incrédulo, ¿por qué? Porque se maneja y vive por lo que ve. Pero Hebreos 11:3 nos dice que el universo, dice: por la fe entendemos haber sido constituido en el universo, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué cosa? De lo que no se veía. Eso hace la fe. Te hace ver, te hace alcanzar lo que antes no se veía. La fe te hace ver no lo que se ve, lo que no se veía. Eso hace la fe, te conecta con el cielo. Te conecta con lo que se hace en el cielo, con lo que sucede en el cielo. Claro, la fe te conecta con aquello, ¿sabes para qué? Para que el cielo traiga a la tierra lo que tú, tu casa o la tierra necesita. Claro, ese poder tiene la fe. Esa fe que usted y yo tenemos en la palabra de Dios. Porque ¿de dónde provino? Dice Hebreos 11:3. ¿De dónde provino lo que se ve? ¿De dónde provino? De lo que no se veía, dice. De lo que no se veía.
Entonces la fe produce eso, nos hace ver lo invisible. Nos hace ver lo invisible. Por eso le decía un momento atrás, le decía yo, quizás muchos han tirado la toalla. Hay muchos que están batallando, pero hay otros que se han rendido. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron de ver lo invisible y empezaron a ver lo que se ve. Y lo que se ve no es lo que, mira lo que te voy a decir, no es lo que trae la fe. La fe trae lo que tú y yo no vemos en medio de lo que vivimos. Por eso hay gente decepcionada. Por eso hay gente que hoy dice, no, yo creo que esto no va a cambiar. No, yo creo que esto viene peor. No hay esperanza de nada. ¿Y sabe por qué no hay esperanza? ¿Sabe por qué? Porque sacó la vista de lo invisible. Dejó de esperar lo que no se veía y se empezó a conformar con lo que ve. Se empezó a conformar con lo que vive. Se empezó a conformar con lo que enfrenta. Dice, no, estoy en un problema y yo creo que de esta no voy a salir. ¿Y sabe por qué habla así? Porque entró la incredulidad. Claro, entró la incredulidad y la incredulidad él la sobrepuso por encima de su fe. Porque ¿de dónde provino lo que no se ve? O lo que se ve, perdón. De lo que no se veía, dice Hebreos 11:3. Entonces la fe produce eso, nos hace ver lo invisible. Claro, y es eso lo que hace que mi esperanza en lo que estoy esperando no cambie por la circunstancia, no cambie por lo que estoy viviendo, no cambie por lo que estoy enfrentando. Claro, es eso lo que hace que tu fe o tu esperanza no cambie por lo que enfrentas. Hoy en día hay mucha gente que dejó su fe, dejó de confiar por lo que enfrenta. Claro, dejó de confiar por lo que enfrenta, dejó su esperanza a causa de lo que está viviendo. Porque lo que yo estoy esperando, mire lo que le voy a decir, no es una respuesta de esta tierra. Claro, no es una respuesta de esta tierra, o si no yo también soltaría mi esperanza, porque lo que me muestra esta tierra, lo que me muestra este tiempo, lo que me muestra este tiempo que vivimos y enfrentamos no es nada bueno. Por eso lo que usted y yo esperamos no tiene que ser una respuesta de esta tierra, sino una respuesta y una intervención del cielo. Claro, una respuesta y una intervención del cielo. ¿Por qué? Porque la fe es como un puente. Escúcheme lo que le voy a decir. La fe es como un puente, hermano. Es como un puente entre lo que Dios quiere hacer y lo que usted y su casa necesita. Eso es la fe. La fe te conecta lo terrenal con lo espiritual o lo espiritual con lo terrenal. La fe conecta lo espiritual con lo terrenal. Es un puente. Es un puente entre lo que Dios quiere hacer, entre lo que Dios busca hacer y lo que usted y yo necesitamos. Porque es la fe lo que Dios dice, lo que nos conecta con lo sobrenatural. Por eso hoy día hay mucha gente decepcionada. Hay mucha gente amargada, afligida, decaída porque esperaba, puso su confianza en lo terrenal. Porque puso su confianza en lo natural. Y como puso su confianza en lo natural no trajo lo que esperaba. Y hoy día esa persona sabe cómo está, decepcionada, desanimada, perdió su esperanza, ya no quiere creer. Porque se olvidó que la conexión para la respuesta, el milagro que aquel necesita, no está en la tierra, está con el cielo. Está con el cielo. Usted y yo necesitamos conectarnos con el cielo. Necesitamos conectarnos con el cielo. Yo le decía a mi esposa, viejita, hemos estado cuánto tiempo, ya no sé cuánto, pero todos, desde el más pequeño, mi hijo en la mañana, orando cada madrugada. Y le digo a mi esposa, es increíble cómo Dios lo hace. Es increíble cómo conectarse con el cielo te acelera las cosas y te trae lo invisible a lo visible. Ayer yo decía en la campaña, es que esto yo no sé cómo, lo único que sé que ocurrió. No sé cómo va a ocurrir, decía antes, lo único que sé que va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque mi vista no está puesta en lo visible, está puesta en lo invisible. Claro, está puesta en lo invisible a través de la fe. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer porque por la fe entendemos.
Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso no puedes decepcionarte. Hey, si tú colocas tu vista en el cielo a través de la fe en lo que Dios te habló, por eso Pablo dice, por el mismo espíritu de fe. Hey, entonces tu fe tiene que estar alineada a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, dijo Pablo, creí. Dijo, no creí conforme a lo que yo veía, conforme a lo que el sistema me decía. No, fue conforme a lo que estaba escrito, lo que decía la palabra de Dios. Dijo Pablo, yo creí. Y mire lo que pasó con Pablo. Pablo dice, no solo creí, sino que también hablé. También hablé. ¿Pero qué habló Pablo? Habló fe, conforme a lo que estaba escrito. Por eso usted y yo no podemos hablarle a lo nuestro. No podemos hablarle a nuestra casa. Si tu fe no está alineada a lo que está escrito, si no la tienes conectada con el cielo, claro, usted no le puede hablar a un incrédulo. Mire lo que le voy a decir. Si no es por el mismo espíritu con el cual se escribe aquí esta palabra de Dios. La fe es como un puente entre lo que Dios quiere hacer y lo que usted y la tierra también necesita. Porque es la fe en lo que Dios dice lo que nos conecta con lo sobrenatural. Es la fe en Cristo lo que nos conecta con el cielo. Claro, ¿sabe por qué? Porque la fe es un puente. Es un puente entre lo sobrenatural y el milagro que usted y yo necesitamos. La fe es un puente entre lo sobrenatural y el milagro que usted y yo necesitamos. Y quiere que le diga algo, la fe tiene su forma de manifestarse. Tiene su forma de manifestarse y es a través de lo que dice. Es a través de lo que, mire, de lo que dice. A través de lo que dice la Escritura. A través de lo que Dios estableció. Por eso debemos conocer, mire lo que le voy a decir, debemos buscar conocerla y ejercitarla. Todos podemos tener fe, pero mire lo que le voy a decir, ¿cómo usted sabe si esa fe está operando en el poder de Dios o no? Cuando usted la ejercita o cuando no. Claro, porque para poder ejercerla usted tiene que ejercitarla. Porque la fe no es un buen deseo de que las cosas ocurran. Oh, yo estoy esperando que algo pase. Sí, estás esperando a través de lo que hay en tu mente, en tu alma, un buen deseo. Pero es diferente a cuando tú lo haces conforme a lo que está escrito, porque no solo tú esperas, también tú hablas conforme a lo que creíste. Claro, tú hablas y tú, aunque no hayas recibido nada, como estás esperando lo que Dios dijo, tú eres capaz de hablarle al incrédulo y decirle confía, confía porque Dios lo hará. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer, aunque tú no estés viendo nada, pero estás llamando lo invisible a lo visible. Estás llamando lo visible, lo invisible a lo visible. La fe no es un buen deseo de que las cosas ocurran, sino que es algo espiritual. Y algo que tiene poder, porque no viene de la tierra, viene de lo sobrenatural. Por eso no se puede ejercer fe con la mente, sino solamente con el corazón, porque con el corazón se cree, dijo Pablo allí en Romanos 10, capítulo 10. Pablo dijo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dijo, se confiesa para salvación. Claro, por eso que por medio de esa misma fe, yo puedo ver tu vida y tu hogar bendecido. Ah, pastores, que usted no sabe lo que estoy viviendo. Por la fe lo puedo ver. Ah, pastores, que usted no sabe mi situación. Por la fe lo puedo ver, porque la fe no te hace ver. No te hace ver lo que estás viendo, no te hace ver lo natural. No te hace ver lo que estás enfrentando, te hace ver la respuesta que Dios te va a dar. Eso hace la fe. Por eso dice la Biblia que un poco hablamos y otro poco profetizamos. Porque tú profetizas lo que hay en tu corazón. Tú profetizas lo que creíste de parte de Dios en tu corazón. Porque con el corazón se cree. Por eso nadie puede hablar afuera si primero no lo creyó en su corazón. Nadie puede creer, poderle hablarle a alguien afuera si primero no vio lo que Dios le habló en su corazón.
Porque Romanos 10 dice que con el corazón se cree. ¿Y cómo tú vas a creer algo en tu corazón si no lo has visto? O sea, por la fe lo tienes que ver ahí. Por eso lo hablas con convicción. Por eso lo confiesas, por eso lo hablas con convicción. Porque tú sabes que no estás hablando locura, estás hablando poder. Estás hablando poder, no estás hablando locura, estás hablando poder. Porque eso en la fe cambia lo que se ve por lo que no se veía. ¿Sí? Claro, la fe de la cual habla el libro de Hebreos no ve lo visible, sino lo invisible. De modo que lo que no se veía, ¿sí? Que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. O sea, la fe, ¿qué es lo que vio? Lo que no se veía. Y como lo vio, fue hecho, de eso que vio la fe. Porque eso en la fe cambia lo que se ve por lo que no se veía. Porque nadie podrá ver algo afuera, escúcheme. Nadie podrá ver algo afuera si primero no lo vio y lo creyó en su corazón. Por eso hay gente que dice, y a mí me lo han dicho, ay, usted habla de fe nomás. Si la Biblia dice que de lo que hay en tu corazón hablará tu boca. ¿Y qué es lo que dice la Biblia del corazón? Que con el corazón se cree. O sea que si yo creo, mira lo que dice Pablo. Dice, por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. No conforme a lo que se me ocurre, es conforme a lo que está escrito. Pablo dice, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Sí? Ahora Pablo dice, creí. Dice, por lo cual hablé. ¿Por qué nadie puede hablar? ¿Por qué hay gente que no habla de fe? Porque para hablar primero de fe, tiene que estar en el mismo, con el mismo espíritu con el cual la palabra está escrita. ¿Sí? Porque si está con el mismo espíritu con el cual la palabra está escrita, no solo va a estar en el mismo sentir, sino que ya usted vio en su corazón, creyó, usted vio en su corazón, por eso habló. Por eso nadie que no crea puede hablar de fe afuera. No, tenga cuidado con eso. No, váyanse despacito con esto otro. No, ándate despacito tú. Dios dice que hay que correr, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Cuando esa visión viene y se revela a tu corazón, dice, vas a correr. Habacuc dijo, para que corra el que leyera en ella. Porque eso en la fe cambia lo que se ve por lo que no se veía. Porque nadie podrá ver algo afuera si primero no lo vio y lo creyó en su corazón. Por eso el mundo dice, si tengo suerte, hoy día me va a ir bien. Mire. El mundo dice, si tengo suerte, hoy día me va a ir bien. Y usted no puede esperar de la suerte. Claro, usted no puede esperar de la suerte. Usted y yo vivimos, dice la Biblia, no en suerte, sino que vivimos en fe. Y tú y yo no podemos hablar así. Por eso no puedes esperar del mundo lo que no tiene que, lo que tiene que venir del cielo. No puedes esperar del mundo lo que tiene que venir del cielo. Algunos dicen, es que no tuve suerte. Me faltó así un tantito suerte. No, te faltó fe. Que no te engañe el enemigo. Te faltó fe, ese tantito así que tú dices que te faltó fue la fe para que aquello ocurriera. La gente dice, me faltó un poquito, un pelito de fe. No, no te engañes. No, perdón, un pelito de suerte. Y lo que te faltó fue fe. Claro, por eso no espere del mundo lo que tiene que venir del cielo. No espere de la suerte o del buen deseo lo que tiene que venir por fe. ¿Sí? Mi Dios y tu Dios no está con un par de dados para ver qué es lo que sale para usted. ¿Usted cree que Dios está en el cielo con un par de dados echando a la suerte lo que le tiene que dar a usted? Claro que no. La Biblia dice que tú y yo con fe agradamos a Dios. Y la fe te conecta con Él. La fe es el idioma de Dios. Es el idioma del cielo para agradarle. No es suerte. Por eso tu confianza no puede estar en lo terrenal.
Hey, tú y yo como justos, como justificados por Cristo, debemos vivir por fe, porque esa es tu identidad, ese es tu ADN, esa es tu naturaleza. Claro, ese es el diseño que Dios creó para usted y para mí. Claro. Mi Dios y su Dios no está con un par de dados para ver qué a usted le sale. ¿Qué es lo que le toca a Pedro? ¿Qué es lo que le toca a Cristian? A ver, tiremos 2 para allá, 2 para acá. Ah, salieron 6, salieron 4. Bueno, eso le vamos... No, mi hermano, dice la Biblia que Dios va a cumplir su propósito en ti. Tú estás destinado con un propósito. Creado, formado, estás esculpido. Hey, estás aquí. Sino que tu Dios y mi Dios es un Dios de propósito. Y la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en ti. Cumplirá su propósito en ti. Entonces no puedes, en medio de lo que estás enfrentando, esperar lo peor, sino lo mejor. Por eso lo que enfrentamos en este día, usted y yo no podemos desesperarnos. La gente se desespera. ¿Cuánto hoy día hay con cara larga? ¿Cuánto hoy día hay sufriendo? Porque no resultó lo que esperaban, no llegó lo que esperaban. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es conectarnos con Dios. ¿Y quieres que te diga algo? Cuando nos conectamos con Dios por medio de la fe, Dios mueve toda la ficha acá abajo. Mueve toda la ficha acá abajo, pero viene del cielo. La orden viene del cielo. ¿Sí? Viene del cielo. Lo primero que viene del cielo. Por eso tú y yo necesitamos conectarnos con Él. La fe te conecta con Él, es el puente. ¿Para qué cosa? Para que lo que ocurra en el cielo ocurra en la tierra. Jesús dijo, oren así. Y oren así al Padre. Que lo que pasa en el cielo, lo que sucede allá, ocurra también acá. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Orando con fe. Acercándonos a Dios acercándonos a Dios cada día con fe. Claro, porque el incrédulo puede ver lo que está sucediendo. Escuche lo que le voy a decir. Pero el que practica la fe, no. El que practica la fe no puede estar viendo lo que está sucediendo para poder moverse. Porque el que tiene fe y la está practicando siempre está movido, o siempre es movido a ver y a creer lo que va a suceder, no lo que está sucediendo. El que cree y practica la fe siempre se va a estar moviendo, mire, y va a estar esperando no lo que ve, sino que lo que va a suceder, lo que viene de parte de Dios, a causa de lo que él está creyendo. Por eso el que tiene fe puede hablar al incrédulo. El que tiene fe le puede hablar al incrédulo de lo que va a suceder, no de lo que ve. Claro, por eso es locura para algunos. Claro, es locura. No, mire que me va a ir bien, es que él no sabe lo que estoy viviendo. No, claro, él no sabe, uno no sabe, pero Dios sabe. Y lo que Dios está haciendo es hablarte a través de él, de lo que va a suceder, no de lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo lo cambia lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer. Por eso necesitamos tú y yo aferrarnos a la relación y a la comunión con Él para que tu espíritu esté sensible, perceptible a lo que Dios te quiere oír, a lo que Dios te quiere hacer oír. El que tiene fe le puede hablar al incrédulo de lo que va a suceder. Por eso el apóstol Pablo dice a los Corintios, y en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, le dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso nadie le puede hablar a usted de fe si no cree. ¿Cómo alguien le va a hablar de fe a usted si lo que tiene en su corazón es duda? ¿Cómo alguien le va a hablar, le va a predicar la palabra de fe si no cree primero en lo que Dios le habla, lo que Dios lleva a su corazón? Por eso nadie le puede hablar de fe si no cree, como tampoco le podrán hablar de resultado, sino por la fe, si no creen por la fe, mejor dicho, que lo que dicen va a suceder. Por eso Pablo dice, primero creí y después hablé. Yo no puedo hablar y después creer. Tengo que creer para poder hablar, y lo que salga de tu boca saldrá con poder. ¿Por qué va a salir con poder? Porque viene de Dios, viene por medio de la fe. Te conectaste con el cielo. Claro, tampoco podrán hablar de resultados si por la fe no creen que lo que dicen va a suceder. Pero el que tiene el mismo espíritu de fe con el cual la palabra se estableció,
no solo lo va a creer, sino que también le va a poder hablar al incrédulo para que el incrédulo pueda creer. Por eso hay gente que dice de repente: pastor, cuando usted habla me pasa algo. Hoy día hablaba con alguien y me decía: me cuesta creer. No, yo ya no tengo fe. Y yo la miraba y le decía: mira, antes que salgas de aquí, hey, Dios va a hacer algo en ti. Claro, mientras me hablaban algo contrario, yo hablaba fe. Hablaba conforme a lo que yo creía. Y al final lo que yo creía fue lo que provocó el ambiente que se creó. Claro, y lo que se le dijo quizás antes, ella al final dijo: sí, lo creo, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú hablas lo que tú crees en tu corazón, lo que Dios te habla al corazón. Cuando tú lo crees y lo hablas, tienes un resultado en aquel que le hablas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te necesita a ti creyendo para Él manifestarse. Pero el que tiene el mismo espíritu de fe con el cual la palabra se estableció, no solo va a creer, sino que también le va a poder hablar a un incrédulo. Jesús le dijo a Marta, escuche bien el ejemplo. Jesús le dijo a Marta: si creen, le dijo. Mire lo que le dijo Jesús. Jesús creía. Como Jesús creía, le decía a Marta: si creen, le dijo, verás la gloria de Dios. Porque el que tiene fe y espera en fe, está convencido no en lo que ve, sino en lo que cree. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Lázaro 4 días muerto. Días, dice la Biblia. Pero Jesús no se basaba en lo que veía. Jesús se basaba en lo que creía. Por eso le transmitía eso a Marta, le decía: si puedes creer, le decía, literalmente le está diciendo: vas a poder ver lo que yo veo. No vas a ver lo visible, vas a ver lo invisible que Dios va a traer. Y Marta decía: sí, creo. Pero no creía, tenía solo un buen deseo, deseos de creer. Pero no fe en lo que Dios le decía. No fe en lo que Jesús le hablaba. Porque el que tiene fe y espera en fe está convencido no en lo que ve, sino en lo que cree. ¿No te he dicho, le dijo Jesús, que si crees, verás la gloria de Dios? Lo mismo sucede con el padre del joven endemoniado. El padre del joven, mire, le dijo a Jesús: ¿tú puedes hacer algo por él? ¿Sabe por qué? Porque el hombre no tenía fe, había traído a su hijo a los discípulos y los discípulos, otros incrédulos. Acuérdense que Jesús mismo le dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? No pudieron transmitir fe al hombre. ¿Por qué no? Porque eran incrédulos. Y un incrédulo no puede hablar de fe. Por eso el padre del joven le dijo a Jesús: ¿tú puedes hacer algo por él? Escuche lo que le dice Jesús. Jesús le dice: para el que cree todo le es posible. ¿Sí? Por eso el que tiene fe siempre verá algo diferente al incrédulo. Para el que cree, le dijo Jesús, todo le es posible. Claro, y el padre no podía ver lo que Jesús veía. Por eso le decía: si tú crees, lo mismo que le decía a Marta, si tú puedes creer, le decía, vas a empezar a ver lo que yo veo. No vas a ver a tu hijo endemoniado, lo vas a ver libre. Claro, por eso le decía, para el que cree. Claro, todo le es posible. Por eso que el que tiene fe siempre verá algo diferente al incrédulo. ¿Por qué? Porque el que se mueve en fe, mire, no lo hace por lo que sucede o por lo que ve, sino por lo que espera y por lo que cree que va a suceder. Tú no te puedes mover conforme a lo que estás viviendo. No te puedes mover conforme a la situación que estás enfrentando. Te tienes que mover conforme a lo que Dios te habla, conforme a lo que Dios te dijo y conforme a lo que Él estableció para usted y para mí. Sí, porque así estarás conectado con el cielo. Y el cielo tiene el poder de traer el milagro que tú necesitas en la tierra. Claro, y lo va a hacer a través de la conexión, por medio de la fe que tú tienes con Él. Claro, porque su espíritu de fe es conforme a lo que está escrito. Y conforme a lo que está escrito, y conforme a lo que está escrito, si usted tiene fe, será lo que vendrá. Y no conforme a lo que enfrenta usted o a lo que ve usted en este tiempo.
Porque si usted empieza a poner la vista en el tiempo que estamos viviendo, le aseguro que cuando termine este tiempo, usted no va a tener fe. Ya no va a poder creer en lo que viene, en lo invisible, solo va a estar afanado con lo que ve. Por eso usted y yo podemos hablarle al incrédulo de lo que viene. Por eso podemos hablarle al que no cree. Por eso podemos hablarle al incrédulo de lo que viene, porque la fe en lo que está escrito puede ver lo invisible. El incrédulo dice, se está hablando puras cuestiones, puras tonteras. Pero el que tiene fe está hablando porque ve lo que aquel incrédulo no ve. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, cuando Elías le dice a su siervo, le dice, sube al monte, le dice, porque una gran lluvia se avecina? El siervo no lo podía ver, estaba incrédulo. Subía y bajaba y le decía, no veo nada. Y Elías le decía, vuelve a subir. Sube 7 veces, le dijo al final, para que lo dejara molestar. Porque Elías le decía, porque una gran lluvia se avecina. O sea, Elías veía la lluvia. No estaba allí, pero la veía. Y como Elías la veía, Elías la empezó a atraer. Claro, como empezó a creer, empezó a traer lo que no se veía en lo visible a lo visible. Y el criado, el siervo, subía y bajaba, decía, no veo nada. Pero Elías sí la veía. ¿Y por qué Elías? Mire, ¿por qué Elías al final hizo que el siervo viera la lluvia? Aunque viera un poquitito de ella. Por la fe que tenía Elías. Por lo que creía Elías en su corazón. ¿Qué es lo que hizo al final sobre su siervo incrédulo? ¿Sabe lo que hizo? Sembró fe. Puso fe en su corazón y el siervo al final dijo, sí, parece que va a llover. Dijo, no lo veo como lo ve Elías, pero le voy a contar que vi así un poquitito de la lluvia. ¿Y qué es lo que le basta a Dios? Que tú creas así un poquitito para que Dios se pueda glorificar. Porque si tu fe fuera como el porte del grano de la semilla de mostaza, dice la Biblia, le dirías a este monte, a lo imposible, muévete, desarráigate al problema, a la situación, a lo que enfrentamos. Quítate. Y dice que si no dudares en tu corazón, lo que tú digas, lo que tú dices, te será hecho. Por eso usted y yo podemos hablarle al incrédulo de lo que viene. Porque la fe en lo que está escrito puede ver lo invisible. Por eso es una convicción en lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que es la fe? No lo que estás viendo, lo que estás esperando. Es una convicción no en lo que estás viviendo, sino en lo que Dios puede hacer. En lo que tú estás creyendo que Dios puede hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso, ¿quién va a hablar de lo que no se ve? Solo el que tenga puesta su confianza en Jesús. Solo el que tenga puesta su confianza en la palabra de Dios. No el que tenga un buen deseo. No el que tenga un buen deseo. Claro, o crea que necesita un golpe de suerte. No, sino que el que camina y vive por fe. Claro. ¿Quién va a hablar de lo que no se ve? ¿Está meditando más o menos por qué no le hablan de las cosas que no se ven, solo le hablan de las que se ven? ¿Está llegando a la conclusión que es por falta de fe? O si hay algo que a lo mejor no está faltando para terminar de agradar a Dios y Dios pueda traer el milagro que usted y yo necesitamos. Porque no el que tenga un deseo o crea que necesita un golpe de suerte. Mire lo que le voy a decir. Va a poder hablar de lo que se ve. Sino el que camina y vive por fe. No el que tenga puesta su vista en lo que ve o enfrenta. Sino el que tenga puesta su vista no en lo que se ve, pero sí en lo que Dios le dijo. Ese va a poder hablar de fe. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios en su corazón. Y como le creyó a Dios en su corazón, ahora va a poder hablar lo que creyó. Y lo que él habló, lo que creyó, al hablarlo va a hacer que otros también lo puedan hablar. Va a hacer también que otros lo puedan creer. Por eso la fe es una transferencia. Es una transferencia que viene de parte de Dios a través de su palabra. La cual llega a tu corazón y cuando tú la crees, tú la puedes hablar y otro también se puede empapar. Otro también se puede empapar. Ayer no sucedía nada.
Curiosamente no pasaba nada y de repente empezó, no sé cómo Dios lo va a hacer, lo único que sé es que Dios lo va a hacer. No me pregunte cómo, yo sé que Dios lo va a hacer. Y empezaron a pasar cosas y sucedió lo que no se veía. Y desapareció lo que se veía. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. ¿Pero por qué? Porque tú te determinas a conectarte con Él. A conectarte con lo que Él quiere hacer y no con lo que tú pretendes hacer. Por eso fue tremendo. Por eso yo le puedo hablar de lo invisible o de lo que usted no ve. ¿Sabe por qué? Porque creo que por la palabra de Dios son constituidas todas las cosas. Por eso le puedo hablar de fe. Aquí el que me pregunta muchas veces, ¿y por qué usted habla de fe? Porque creo que por la palabra de Dios son constituidas, manifiesta todas las cosas. Y son manifiestas a través de lo que no se ve. De modo que lo que usted no puede ver, si tiene la fe en la palabra de Dios, si tiene fe a la palabra de Dios, a la palabra que Dios le habla, usted no solo creerá, sino que también hablará. Claro, sino que también hablará. Claro. Y hablará que la fe lo puede llevar a ver lo invisible. Por la fe entendemos, dice Hebreo, aquí estoy terminando. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Por eso que nadie puede, por eso hay gente que no cree a la palabra, pues. Claro, hay gente que recibe la palabra y no cree a ella. ¿Sabe por qué? Porque no lo hace con fe. Y la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. Si usted cree que las cosas pueden suceder por otra cosa y no por la palabra de Dios. Si usted cree que a usted le puede venir su respuesta por un golpe de suerte, olvídese. Usted siempre estará viendo lo visible, sufriendo con lo visible, porque no habrá esperanza para esperar lo imposible. Y Hebreo dice que por la fe tú y yo entendemos haber sido constituido el universo. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esa palabra de Dios que constituyó el universo? Dice que trajo lo que hoy día usted y yo vemos, lo trajo de algo que no se veía. O sea, la respuesta que tú no ves hoy día, si tú crees a la palabra de Dios y tienes fe en lo que Dios te habla, esa palabra puede traer lo que tú no estás viendo y estás anhelando hoy día. Puede traerlo a tu vida. No va a traer lo que ya ves, va a traer lo que no ves, lo que no se ve, para cambiar eso que estás viviendo. Por eso es que cuando alguien no habla de lo que Dios ha puesto en su corazón, escúcheme. Cuando alguien no habla de lo que Dios ha puesto en su corazón, entonces porque esa persona no está viendo nada. Nadie va a poder hablar algo que no ve. Oye, ¿viste algo? No, yo no estuve ahí. Oye, ¿viste lo que pasó? Sí, me contaron, pero yo no lo vi. Ay, ¿no sabes cómo sucedió? No, no sé. Pero es diferente a cuando tú ves lo que Dios te habla en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo empiezas a ver, empiezas a soñar, empiezas a visionar, lo empiezas a imaginar, empiezas a hablar de lo que tu mente y tu corazón y tu espíritu ve. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en ti? Empiezas a estar inamovible en lo que estás esperando de parte de Dios. Porque hay una convicción en ti, eso es fe. Por eso cuando alguien no habla de lo que Dios ha puesto en su corazón, entonces es porque esa persona no está viendo nada. Y cuando alguien no ve nada, de nada va a poder hablar. ¿De qué va a hablar? Si no ve nada, va a hablar de lo que pasó con el vecino de atrás, la vecina de enfrente, lo que pasó en la esquina. Pero no de lo que Dios quiere colocar en su corazón. Por eso el incrédulo solo habla de la crisis, del problema y de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está viendo. Claro, y la falta de fe solo lo lleva a ver la realidad y solamente lo que se ve. Por eso de repente usted se encuentra con gente y dice, oye, pero ¿sabes que Dios puede? No, yo no creo. Oye, ¿tú no crees que mañana te va a ir? No me hable de eso, yo no creo que va. No, pero, no, es que mire cómo estoy, que mire lo que estoy pasando, mire. Él solo te habla de lo que ve. Cuando tú te juntas con un incrédulo, solo te habla de lo que ve. Y ahí es donde tiene que operar ese poder en ti, para cambiar su realidad, porque ese poder que hay en ti a través de la fe, a través de esa conexión con el cielo, puede cambiar la realidad de aquel que no ve. Por eso lo que está viendo y la falta de fe solo nos llevará a ver la realidad y no lo que se ve.
solo te llevará a ver lo que estás viviendo y enfrentando y no lo que Dios quiere hacer. Y yo te digo, hay cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere cambiar en tu casa, en tu vida. Hay cosas, las cuales Dios quiere traer a tu vida, pero quiere sacarte de esa realidad. De esa realidad que no te deja creer, que no te deja soñar, que no te deja confiar. Hoy día hay gente muy aferrada a todo lo que tiene, menos a la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que hace que se constituyan las cosas. La que trae lo invisible a lo visible. La que hace que podamos ver hoy día lo que vemos de algo que ayer quizás no se veía. Por eso ese mano de la fe. Ese mano de la fe. Mire, esta semana le voy a hablar de fe. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tiene que suceder. Hoy día algo me pasó. Algo pasó con un matrimonio que estuve conversando. Y digo, Señor, es verdad, estamos enfrentando situaciones. Porque hoy día hay que seguir evangelizando a la iglesia. Podríamos estar evangelizando al mundo, pero eso es lo que está pasando hoy día, en la realidad. Y esa realidad hay que cambiarla con la verdad de Dios. Y para eso necesitamos poder, ¿sabe qué? Llevar a la iglesia a tener fe. ¿Fe en qué, pastor? En lo que está escrito. En lo que Dios dice. Si Dios dice que Él es tu guardador, que Él es tu escudo, es tu sanador, que Él es tu proveedor, eso es lo que tienes que esperar y lo que tienes cada día que creer. No creer que viene hoy y no me tocó a mí. Claro. Eso es lo que tú tienes que creer. Tienes que creer en lo que Dios dice y esperar en lo que Dios te habló. Y cuando tú esperas en lo que Dios te habló, Dios mueve cualquier cosa, una piedra, un incrédulo para bendecir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no estás esperando en lo natural, estás esperando en Dios. Tu fe está conectada con el cielo para que el milagro salga de arriba, para que de allá venga la orden a esta tierra, para que la tierra produzca por la palabra de Dios lo que tú y yo estamos esperando en Él. ¿Sí? Espera en Dios. Esperar en Dios es estar clamando, orando, buscando una comunión con Él. ¿Sabes por qué? Porque vas a entender y vas a comprender que lo que Dios tiene preparado para tu vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida no tiene nada que ver con lo que estás viendo hoy día. No tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy día. Todo lo que está pasando hoy día, mire lo que le voy a decir, no tiene nada que ver con lo que yo creo que Dios va a hacer. No tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el sistema trae. Te viene, nos trae, ¿sabe qué? A meternos en una burbuja. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, esto es lo que viene. Y mientras tanto Dios, su palabra nos dice, eso es mentira, eso es una mentira, eso es una artimaña del diablo. Esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo tengo escrito para ustedes. Por eso la fe es la certeza de lo que tú esperas. Y conforme a lo que esperas, es también lo que le va a llegar o la dirección que usted va a tomar. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Me anduve pasando un poquito. ¿Cuántos creen que la fe se pasa? No se pasa de que se va. No. Sino que te lleva a ir más allá. A creer más allá de lo visible. La fe te lleva a lo imposible. A lo imposible. A eso que tú no puedes. Por eso dice, por la fe. Por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Sí? Claro, por esa fe, por ese mismo espíritu de fe. Si tú y yo nos direccionamos a lo que está escrito, tú no solo lo vas a creer, lo vas a ver y lo vas a empezar a hablar. Y muchos incrédulos van a empezar a creer en Cristo por causa de la fe que Dios puso en ti. Padre, oramos a ti en esta noche, Señor. Damos gracias a ti en esta noche, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Oh, Padre, porque hay una palabra tan corta, Señor. Solo 2 letras, fe. Padre, pero tan poderosa, Dios mío. Tan poderosa, Dios mío, para conectarnos, Señor, y traer, Dios mío, lo del cielo a la tierra. Padre, porque yo veo que es imposible, Señor. Padre, si no hay fe, poder mover el cielo en favor nuestro. Padre, tu palabra nos establece la fe como el idioma del cielo, el idioma del reino, lo que te agrada a ti, Señor. Padre, y si mi fe, Dios mío, Señor, Padre, no obra, Dios mío, Padre, no tiene movimiento, ejercicio, no se desarrolla, Señor. Padre, como sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí, Padre, muchas veces tendremos que enfrentar situaciones
para poder desarrollarla, Dios mío, y así, Señor, tú enseñarnos, Dios mío, a creer, enseñarnos, Dios mío, a actuar y movernos a través de esa fe, sabiendo, Padre, que la fe, Dios mío, trae no lo visible, sino lo imposible, trae lo que no se ve, Señor, Padre, y lo que no se ve, y lo que hoy día se ve es manifiesto de lo que la fe hace. Padre, se manifiesta por lo que el poder de esa fe puede hacer. Por eso hoy día, Padre, nos aferramos a ti. Tomamos esta palabra, Padre, nos sacudimos, Señor, Padre, de toda artimaña del enemigo. Nos sacudimos de todo lo que Él quiere hacer, Señor, Padre, y nos tomamos de ti. Nos aferramos a ti, sabiendo que tú eres, Dios mío, nuestro guardador, nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Oh Rey, te adoramos en este día, te exaltamos, Señor, bendecimos a cada uno de los que están en sintonía, bendecimos a nuestros hermanos allí en el campo, bendecimos a nuestros hermanos allí en la locomoción colectiva, en sus trabajos, Padre, en sus hogares, Señor. Oh Padre, llénalos de fe, imprégnalos por tu palabra en este día, Señor. Y ellos, Dios mío, aparten de su vista lo que se ve y empiecen a colocar su vista, su corazón, su mente, Señor, Padre, en lo que está escrito. Porque conforme a lo que está escrito hablarán, Dios mío. Poderoso Dios, creerán y hablarán, Señor. Y tu palabra dice, Dios mío, Jesús le habló a aquel hombre y le dijo, para el que cree, todo lo es posible. Necesitamos creer, Dios mío, a lo que está escrito, para que lo imposible se haga posible, Señor. Oh Padre, gracias te damos en esta hora. Recibe tú la gloria. Recibe tú la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.